Buenas noches. Este trabajo es la segunda entrega de base de datos, entregada por Isnelda Teresa Núñez Correa, Heidi Elizabeth Moreno Salgado y Miguel Arturo Cubillos Escobar. La segunda entrega de base de datos contiene el modelo conceptual de la primera entrega, que fue un taller de mecánica, el cual creamos un modelo de, de un taller de mecánica para validar que los mecánicos tuvieran se les cobrara un valor correcto a los vehículos que ellos ajustaban. Adicional, para poder también revisar los repuestos, cuántos repuestos entraban al almacén y cuántos se iban gastando de acuerdo de acuerdo a la reparación que le hacían a cada vehículo. Entonces, pues, se creó una tabla de mecánico, una tabla de vehículos, una tabla de clientes, una tabla de repuestos y una tabla de cotización. Una vez creamos el modelo conceptual, dentro de la base de datos aplicamos en cada una de las tablas el proceso de normalización, aplicando la primera forma normal, aplicando la segunda forma normal y aplicando la tercera forma normal de la base de datos. Eh, Creamos el modelo lógico, modelo de relación, el cual especifica el número de tablas que vamos a crear y el diccionario de datos, donde vamos a dar una restricción eh, a cada tabla, cuáles van a ser las primary key, las foreign key, las llaves primarias, las llaves foráneas y el tipo de dato que va a tener cada una. El modelo físico, pues hacemos una descripción de los requisitos del hardware y del software para la implementación de la base de datos. El hardware es de lo mínimo que pide para poder instalar Postgres. Nosotros vamos a utilizar un motor de base de datos que se llama Postgres SQL y pues pide condiciones muy mínimas, que es 1024 megabytes de memoria virtual, una giga en disco duro, 512 megas de memoria RAM, arquitectura de 32 a 64 bytes, un protocolo de red TCP/IP, un proyecto con una resolución de al menos 800 por 600 indispensable, un procesador de 64.4 GHz, el software que soporta es de Windows, Linux y Unix. La configuración para la instalación de la base de datos es la anteriormente mencionada y adicional a la instalación básica y pensada para que sea compatible con cualquier tipo de hardware donde se instale PostgreSQL. Para ello es importante aprender a configurar y realizar el tuning de la base de datos de PostgreSQL para así finalizarlo en el servidor que sea de preferente. Acá creamos un script de base de datos, creamos varias tablas, especificamos las llaves foráneas eh, y no más. Por esa parte, hicimos la inserción de los datos a cada una de las tablas y funciones y procedimientos almacenados. Creamos un procedimiento almacenado simple para cotización y suma las cotizaciones generadas a lo largo del día y el salario de cada mecánico por su valor de hora. Entonces creamos este procedimiento almacenado, es muy simple, pero que suma el valor de acuerdo a las horas, de acuerdo a la hora, el costo por hora de cada mecánico. Creamos un trigger que sobre la tabla de repuestos para crear una auditoría sobre los campos de repuestos, ya que existen repuestos obsoletos y para no generar basura en la base de datos, se puede cambiar por repuestos nuevos, por ende se crea este trigger que afecta a esta tabla. Eh, Esta es la tabla y se creó una nueva tabla que se llama Loop Trackers. La implementación de SIP en el diseño de base de datos, pues creamos el modelo, fue basado en el modelo ASIP, en la atomicidad, en la consistencia, en el aislamiento, en la durabilidad de la base de datos. Acá explico básicamente cómo apliqué esta norma de acuerdo a la base de datos como tal. Nosotros acá creamos eh, el taller de mecánica, creamos las tablas de cliente, mecánico, auto, le creamos las tablas, las llaves foráneas, que es las llaves foráneas Foreign Key cliente y Foreign Key ID mecánico. Creamos la tabla de repuestos, la tabla de cotización, que también tiene sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Creamos la tabla factura,
La tabla factura también tiene sus llaves primarias y sus llaves foráneas de acuerdo al enlace, el enlace entre cotización y cliente. Y creamos una tabla log triggers que es donde se va a guardar la auditoría de cada uno de los cambios que se hagan sobre la tabla de repuesto, porque menciona el campo ID rep, que es ID repuesto. Eh, Acá hacemos la inserción de los datos de cada una de las tablas. Acá, por ejemplo, estábamos haciendo la de cliente, factura, la cotización, y acá creamos el procedimiento almacenado, que es la función, creamos una función, un procedimiento para que sume el valor de las cotizaciones generadas en la tabla de mecánico. Creamos la función sobre mecánico y creamos un trigger sobre la tabla de repuesto. Creé esta función para que cuando yo cree el trigger, él me coja los mismos campos que están en la tabla de repuesto, pero me guarde los cambios sobre la tabla nueva que yo creé, que se llama log triggers. Acá por eso yo menciono log triggers, que es que tiene estos mismos campos donde va a guardar los cambios que yo haga sobre el campo de la tabla de repuesto. Por ejemplo, acá creé el trigger y sería hacer un update sobre la tabla de repuesto. Digamos, si yo quiero cambiar bumpers, entonces cambio bumpers por lunas, por espejos, por chasis. Entonces cambio la descripción y él me guarda en la tabla, en la base, en la tabla log triggers, la descripción anterior, y en la tabla de repuesto me deja la descripción actual. Ese es básicamente nuestro trabajo de la segunda entrega de base de datos, aplicando lo visto por el profesor en los diferentes encuentros. Y listo, profesor. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.